Y tenemos el privilegio de meditar en la palabra de Dios. Hoy Dios nos va a hablar a través de un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Quiero que hoy todos prestemos muchísima atención a la palabra porque es muy interesante lo que Dios nos quiere decir hoy. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Cuando lo tengan, nos ponemos en pie en reverencia, en respeto a la presencia de la palabra de Dios y lo leemos. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Amén. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Hasta ahí la palabra de Dios. Alguien que voluntariamente quiera orar, poniendo la palabra de Dios, para que Dios nos hable. ¿Quién quiere orar? Amén. Pueden sentarse. Saben que yo estoy predicando con respecto a los personajes bíblicos. En este caso vamos a hablar hoy de Giesi en un momento particular en su vida. Dice la Escritura, el pasaje que acabamos de leer, que Giesi, criado de Eliseo, varón de Dios. Nada más, no se nos dice nada más. Lo que podemos entender es que era una persona humilde, es decir, que era un criado, era un siervo, era un servidor, un sirviente de Eliseo. Era una persona sencilla, humilde, una persona dócil, obediente a las órdenes del profeta, es decir, estaba bajo su servicio. Pero para entender este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20, tendríamos que remontarnos 2 semanas atrás. Pero como tenemos poca memoria, gracias a Dios que la palabra nos lo recuerda. Estuvimos meditando acerca de ¿quién? De Naamán. Muy bien. ¿Y qué decíamos de Naamán? Que Naamán tenía un problema, tenía una enfermedad, estaba leproso. ¿Y qué hizo? Buscó ayuda. Pero la ayuda que buscó no fue de la mejor manera. Tuvo una actitud bastante fea buscando la ayuda. Pero al final, quienes le rodeaban le reconvinieron y le dijeron: mira, no vayas así de chulito por la vida, tienes que ser humilde y obedecer a lo que Dios te está diciendo. Y al final, Dios le dio la sanidad. Teniendo esto en mente, dice la Escritura en el versículo 15, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vale, hasta ahí todo bien, esto fue lo que vimos la semana pasada. A partir del versículo 15, quiero que lo tengamos en cuenta para entender el contexto que envolvía a Giesi. Dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, es decir, Naamán, y se puso delante de él y dijo, versículo 15 de Segunda de Reyes 5, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Y qué le dijo Eliseo? Mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Pero Naamán insistía, instaba a que aceptara alguna cosa, pero ¿qué dice el profeta? Pero él no quiso. Él no quiso. Curioso, ¿no? Algunos de nosotros a lo mejor hubiésemos aceptado. Pero ¿saben por qué Eliseo no aceptó el regalo de Naamán? Porque podía sacar provecho, tener algún beneficio de esto que Dios había hecho a Naamán, y hubiese sacado provecho porque Naamán estaba agradecido, estaba dispuesto a dar un gran presente. Pero no lo hizo, no lo aceptó, porque si lo hubiese hecho, Naamán hubiese creído que en cierto modo estuviera pagando este favor que había recibido de Dios. Y para evitar malos entendidos, para que la gloria se la llevara a Dios, Eliseo no aceptó este presente. Porque realmente Eliseo tenía claro que la gloria no era para él, sino para Dios. Eliseo no aceptó. Pero ¿saben qué pasó?
Giezi, y nos centramos en Giezi. En este versículo 20 hay otras versiones que nos dicen de este mismo versículo. Escuchen bien. Ahora bien, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como el Señor vive, yo iré tras él y sacaré algo. Hay otra paráfrasis, hay otro comentario de este mismo versículo que dice: el profeta Eliseo pensó, Giezi, sirviente de Eliseo, el profeta Eliseo ha dejado de ir a Naamán sin aceptar ningún regalo. Voy a correr detrás de él para conseguir algo, lo juro por Dios. Y la Biblia latinoamericana de hoy dice: puesto que mi Señor no ha dispensado a este Naamán arameo a no recibir de sus manos lo que él trajo, vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Curioso, porque esto es lo que vemos en el versículo base que acabamos de leer. Teniendo ya el contexto, sabiendo que Eliseo no quería aceptar regalos de Naamán porque podría dar malos entendidos, Giezi fue tentado. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Yo quiero compartir 3 puntos. Y el primero es que Giezi fue tentado. Todos saben lo que es la tentación. Según el diccionario, dice instigación o estímulo que induce el deseo de algo. Hay otro diccionario que dice que la tentación es presión para ceder a las influencias que pueden llevar a apartar a la gente de Dios y hacia el pecado. Esto es lo que se define como tentación. Pero vemos que Giezi, en este momento puntual de su vida, estaba bajo las órdenes de Eliseo, no bajo las órdenes de Naamán, el profeta. Lo vemos, si analizamos, que no lo vamos a ver hoy, sino en próximos mensajes. Él actuó a espaldas de su amo, actuó a espaldas del siervo, a escondidas del siervo, haciendo algo que no debía. Saben que él pensó él dice en la escritura que pensó, pero ¿por qué Eliseo no tuvo nada de Naamán? Pues yo sí voy a obtener. Es decir, fue tentado y cayó en la tentación. Esto lo veremos más adelante, pero fue tentado. El demonio le susurró y le dijo: mira cómo Naamán tiene algo para dar y este egoísta no lo acepta. No seas tonto, aprovecha tú la oportunidad. Vete a escondidas, acepta el regalo y así no tendrás que compartir el regalo con nadie. Y esto fue lo que hizo Giezi. Giezi fue tentado. Pero no solo Giezi fue tentado. Si analizamos la historia bíblica, hay muchos personajes de la Escritura que también fueron tentados en ciertas ocasiones, pero en diferentes circunstancias. ¿Se acuerdan de Acán? Que también lo mencionamos hace un buen tiempo, hace algunos años. Acán fue tentado, ¿saben? Dios le había dado una orden al pueblo de que destruyeran todo, cuando iban a un sitio en específico, que lo destruyeran todo, que no agarraran nada. Pero él vio, dice la Escritura, un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Fue tentado, dice la Escritura en Josué 7. Curioso. Pero no solo Giezi y no solo Acán, sino también vemos en la Escritura, ¿se recuerdan de David? ¿Qué hizo David? Fue tentado también. ¿Por qué? Por la mujer. Él estaba un día, miró por la ventana y estaba ahí la tentación. Y fue tentado. Dice la Escritura que nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad que también fueron tentados? ¿Tentados a qué? Dice la Escritura, fueron tentados, valga la redundancia, por el tentador, el padre de mentiras. Y ellos continuaron. Dice la Escritura que la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, el fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios, a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Fue tentada. No solo Giesi, no solo Acab, no solo David, no solo Adán y Eva, sino también Jesús. ¿Se recuerdan de Jesús que fue tentado? Mateo 4, escuchen bien, dice la Escritura que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y dice, y vino el tentador a él y le dijo, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Lo tentó. Dice que le puso sobre el pináculo en el templo y le dijo, sí, échate abajo porque escrito está que tus ángeles Dios enviará para que te agarren. También le dijo, todos los reinos de la tierra y del mundo y la gloria de ellos te daré si postrado me adorares. Jesús también fue tentado, ¿no? En cierta ocasión también fue tentado por Pedro. Satanás utilizó a Pedro para que tentara al Señor para evitar la cruz. ¿Se recuerdan que Pedro en cierta ocasión le dijo al maestro, maestro, ¿cómo que vas a morir en la cruz? Que nos está diciendo que vas a perecer en esa cruz, pobrecito, que eso no te pase, ¿no? ¿Por qué no piensas mejor las cosas y que eso no te pase? ¿Se recuerdan? Jesús también fue tentado. Dice la Escritura que cuando él sanó, cuando echó fuera un demonio, dice la Escritura en Lucas 11, que otros para tentarle le pedían señal del cielo. Curioso. David, muchos personajes, incluso el mismo Jesús fue tentado. Y así como Jesús fue tentado, séanme sinceros, ¿verdad que cada uno de los que estamos aquí también somos tentados? ¿Hemos sido tentados alguna vez? ¿Verdad que sí o no? Todos y cada uno de nosotros hemos sido tentados alguna vez. Somos tentados y seremos tentados. ¿Cuántos han sido tentados a abandonar la carrera? A tirar la toalla. ¿Cuántos? Posiblemente haya sido esa tu tentación. ¿Algún niño o alguna niña ha sido tentado a desobedecer a su padre? ¿A no hacer lo que es correcto? Algunos de... Hay mucho eco. Hay mucho eco, dice por aquí, ¿no? ¿Algunos de los que estamos aquí hemos sido tentados a mentir? ¿O hacer lo malo? ¿O dejarnos arrastrar por la pereza y no hacer la voluntad de Dios? ¿Hemos sido tentados alguna vez en eso, en esas áreas? ¿O hemos sido tentados para tomar venganza porque nos hicieron daño? ¿Les ha pasado eso? ¿Hemos sido tentados a eso? ¿O hablar mal de alguien a sus espaldas? Puede que a lo mejor hayamos sido tentados en alguna de estas áreas. La Biblia es clara y dice que los seres humanos somos tentados de diversas maneras y de diversas formas. Pero quiero aclarar dos cosas fundamentales con respecto a la tentación porque hay mucha, digamos, ignorancia en este caso, ¿no? ¿La tentación en sí misma es pecado? Séanme sinceros. ¿Creen que la tentación en sí misma es pecado? ¿Verdad que no? No es pecado. La tentación en sí misma no es pecado, ya que Cristo fue tentado. Y dice la Escritura que Cristo fue tentado y no pecó. La tentación en sí misma no es pecado. Pero ¿cuándo se convierte en pecado? Cuando nosotros nos dejamos arrastrar por la tentación. Cuando le decimos sí quiero a la tentación. Mía, mi tesoro. Cuando le decimos sí quiero, cuando desobedecemos, cuando mentimos, cuando no somos obedientes a nuestros padres, cuando pagamos el mal por mal, cuando no pagamos el bien por el mal que se nos hace, cuando hablamos mal de otras personas. Todas estas cosas, eso sí nos lleva al pecado. Eso por un lado. Y por otro, hay muchas personas que piensan que Dios tienta a la gente. ¿Han escuchado eso? Es que Dios me tentó y caí. ¿Ustedes creen que esto es bíblico? ¿Esto es cierto? No. Por un lado vemos que el pecado, la tentación en sí misma no es pecado, sino lo que es pecado es ceder a la tentación.
y Dios no tienta a nadie. De hecho, la Escritura en Santiago capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero no se queda aquí. Escuchen bien. La Biblia nos dice en Mateo 4 que Satanás es el tentador. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3 también nos habla de esto. Pero Santiago no se queda ahí. Sí es cierto que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero el versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado, escuchen bien, cuando de su propia concupiscencia es atraído, es decir, cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Escuchen bien. Entonces, la concupiscencia, es decir, el deseo, después de haber concebido, es decir, después de habernos atrapado, de tenernos presos o de prendernos, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y este es el proceso que sucede cuando evidentemente nosotros somos tentados y el proceso que nos lleva al pecado. Y vemos cómo no solo hemos sido atraídos y seducidos por nuestros propios deseos, sino que una vez que estamos atrapados, damos a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así como Giesi pasó por este proceso, también a veces cuando nosotros cedemos ante la tentación, caemos y metemos la pata. Y esto es lo segundo que yo quiero compartir con ustedes. Giesi fue tentado y Giesi cayó y tuvo consecuencias. Es decir, Giesi se dejó arrastrar por sus deseos y tuvo consecuencias. Giesi permitió que la tentación se materializara y diera luz al pecado en su vida. Decidió hacer lo malo. Giesi se dejó arrastrar, cayó en el pecado y tuvo consecuencias. Dice la Escritura en el versículo 27 de Segunda de Reyes 5: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso y blanco como la nieve. Este fue el castigo que tuvo Giesi por entregarse a la tentación. Saben, Acán, el personaje que acabamos de poner como ejemplo, también tuvo consecuencias. Dice la Escritura que todos los israelitas lo apedrearon a él y a su familia y los quemaron después de apedrearlos. Dios toma muy en serio el pecado. Cuando nos dejamos arrastrar por la tentación y caemos en el pecado, tenemos consecuencias terribles. Acán las tuvo. Adán y Eva, todos saben las terribles consecuencias que significó para su vida el pecado. Y dice la Escritura que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y despreciaron el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y el versículo 12 de Segunda de Pedro dice: como animales irracionales perecerán en su propia perdición. Es decir, si somos tentados y caemos en la tentación, posiblemente vamos a tener consecuencias terribles en nuestras vidas. Porque la paga del pecado, la paga de la desobediencia, del no tener en cuenta a Dios, de dejarnos arrastrar por la tentación y el pecado, tiene consecuencias, incluso en nuestras propias vidas. Séanme sinceros, ¿cuántas veces Dios nos ha advertido de tantas cosas? Cuando vemos venir la tentación y el Espíritu Santo de Dios nos dice: cuidado que por aquí no es, cambia de dirección. ¿Qué pasa cuando nosotros insistimos en hacer lo malo? Cuando nos zambullimos en el pecado. ¿Nos va bien? No, creo firmemente que no. A veces Dios nos advierte de algunas tentaciones y, por desgracia, cuando nos dejamos arrastrar como Giesi, pagamos las consecuencias. ¿Cuántos problemas no nos hubiésemos evitado si en ocasiones no hubiésemos prestado atención a las tentaciones que se nos presentan? Una vez que caemos, que
realmente estamos lejos de la voluntad de Dios y estamos alejados de su presencia, ¿qué debemos hacer cuando somos tentados y caemos? La Escritura dice que nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, si nosotros hacemos lo mismo que Giesi, incluso tenemos consecuencias de nuestro pecado, pero si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, es decir, el arrepentimiento es cambiar de dirección, pedimos perdón a Dios o a una persona porque le hemos ofendido, porque le hemos hecho un mal, si pedimos perdón, Dios nos perdona y nos restaura y nos ayuda y podemos seguir adelante. Dice 2 de Pedro, el pasaje que les acabo de leer, Dios sabe librar a los piadosos y lo hará. Giesi cayó, Giesi fue tentado y cayó. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Y cuando caemos, debemos ir a Dios y pedir perdón. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Imagínense que hoy es un día nuevo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo enfrentar un nuevo día sabiendo todas estas cosas? ¿Cómo podemos evitar caer en la tentación? ¿Qué hacer cuando la tentación viene camuflada de que no es tentación? ¿Qué hacemos cuando la tentación toca nuestra puerta? Cuando somos tentados en alguna área de nuestra vida y realmente no estamos apercibidos, sino que la tentación nos viene de frente. ¿Qué hacemos? ¿O qué debemos hacer? La palabra de Dios dice que no estamos solos. Y yo quiero, y este es el tercer punto que yo quiero compartir con ustedes. Por un lado, Giesi fue tentado. Por otro lado, cayó, metió la pata y tuvo consecuencias. Pero yo quiero que recuerden esta frase que yo les voy a decir a partir de hoy. Ponle freno. Ponle freno. Lo que quiero decir con esto es que es posible, es excesivamente posible de que nosotros vayamos a ser tentados, incluso ahora mismo podamos ser tentados y no prestar atención a estas cosas. Pero ¿qué quiere decirnos Dios con este pasaje de las Escrituras que acabamos de leer? Que le podemos poner freno. Ponle freno. Se puede parar. Es posible ponerle freno a la tentación para no caer rendidos a ella. Cuando seamos tentados, podemos salir victoriosos de la tentación si contamos con la ayuda de Dios. No sé si fue Lutero, no sé si fue Martin Luther King, no sé si es un proverbio chino. El pastor me puede corregir si estoy alguno de los tres y me puede dar el certero. Dice, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza. Esta es una frase que él ha dicho en algunas ocasiones. Martin Luther King. No puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza. Pónganse en situación. No puedo evitar, no sé si ustedes han visto cuando se muere algo, algún animal o algo, que los buitres o las aves están dando vueltas por ahí, ¿no? En el cielo. Dijo Martin Luther King, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido en él. No podemos evitar la tentación, pero sí podemos evitar caer en la tentación. Es posible no caer en la tentación, teniendo en cuenta una sola cosa, ponerle freno. ¿Y cómo le ponemos freno? Lo vemos en Jesús. Escuchen bien, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Curioso. Por lo cual debía ser a todos semejante a sus hermanos, dice Hebreos 2, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No estamos solos. Podemos ponerle freno. Ponle freno. El problema es que a veces no queremos ponerle freno. Cuando somos tentados en algunas áreas de nuestra vida, damos rienda suelta y no le ponemos freno. Pero debemos ponerle freno a partir de hoy, cuando veamos venir la tentación o cuando estemos en medio de una tentación. Primera de Corintios nos da la clave también.
Y es la manera de ponerle freno. El que cree estar firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Han escuchado a personas que dicen, "Buah, es que la tentación era irresistible". ¿Han escuchado esa frase? "Buah, es que era irresistible". Es como ese donut cuando alguno sufre de diabetes y tiene una Coca-Cola y un donut. Y no lo puede comer. Esta tentación es irresistible para mí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará, escuchen bien, no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué dice? La salida, para que podáis soportar. Es posible poner freno, es posible no caer en la tentación, es posible mantenerse firme. Lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿De qué manera práctica podemos ponerle freno a la tentación? Santiago 4:7. Manera práctica, someteos a Dios, dice la Escritura. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acordaos a Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice someteos? Dice que nosotros debemos ser obedientes. Obedientes, que nos sometamos a la voluntad de Dios, que nos sujetemos, que nos dobleguemos, que sumisos nos rindamos a Dios. Es la única manera de ponerle freno cuando la tentación viene. ¿Y de qué manera práctica nos podemos someter a Dios? Aplicando la palabra en nuestras vidas. Lo difícil de la Escritura no es lo que conocemos de ella, porque la Escritura es bastante fácil de entender. Esto es algo que repetimos casi en todos los sermones. Es fácil entender la Escritura. Lo complicado que tenemos de la Escritura es ponerla por obra en nuestras vidas. En cuanto a la pasada manera de vivir, escuchen la manera práctica de cómo podemos frenar la tentación. Aunque esté revoloteando por aquí, que no hagan nido en nuestra mente y en nuestra cabeza. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es un pasaje que ustedes conocen. Vestíos del nuevo hombre y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Desechando la mentira, hablad verdad. Somos miembros los unos de los otros, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y escuchen bien, no deis lugar al diablo. Es posible pararla, que hagan nido en nuestra mente. Cuando me refiero a parar la tentación, quiere decir que nosotros no nos mezclemos, no le demos rienda suelta, no nos inmiscuyamos en la tentación. Lo que nos quiere decir este pasaje de no dar lugar al diablo es que debemos estar alerta. Porque si le damos lugar al diablo en nuestros corazones, si le damos lugar a la tentación en nuestra vida, ¿qué hace? Da luz el pecado. ¿Y el pecado, la paga del pecado, es vida eterna en Cristo Jesús? No, es muerte. Escuchen bien este pasaje. Porque las armas de nuestra milicia, 2 Corintios 10, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Escuchen bien, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si somos tentados y los pajaritos están revoloteando en nuestra cabeza, si somos obedientes, dice, si llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ustedes, y le ponemos freno, esto es ponerle freno de manera práctica, ¿ustedes creen que vamos a caer en la tentación? No. Si somos obedientes a la voz de Dios, no seremos. Y este pasaje, también como el de Filipenses 4:8, nos anima, nos exhorta a que nosotros debemos controlar lo que pensamos. Debemos pensar todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, Filipenses 4:8, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Son cosas prácticas, es sencillo, es fácil. Velad y orad, dice la Escritura.
La oración es tan importante para nosotros poner freno y mantenernos firmes en el llamado que Dios nos ha hecho. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Es un pasaje que ustedes conocen, pero la carne es débil. Luchar solo, imposible. Ni Jesús luchó por sus propias fuerzas. ¿Qué iba y hacía él? Él iba al Padre. Padre, ayúdame para renovar fuerza. ¿Realmente tenemos una vida de oración? ¿Controlamos lo que pensamos cuando somos tentados? ¿Nos dejamos arrastrar por la tentación o realmente ponemos freno a la tentación? Dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la Escritura que Jesús nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Y esto lo sabemos. ¿Verdad que a veces ponemos muchas excusas para justificar que nos dejamos arrastrar por la tentación? Dios quiere que hoy pongámosle freno y dejemos las excusas a un lado y realmente no le hagamos un flaco favor al enemigo. Que cuando seamos tentados le pongamos freno, y la única manera de ponerle freno y no caer en la tentación es prestarle atención a todas estas cosas. Someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, no darle lugar al diablo, la oración, controlar nuestros pensamientos. ¿Saben por qué es tan importante tener en cuenta estas cosas? Porque hay personas que piensan que por el tiempo que pasan de asistir a la iglesia, bajan la guardia y se confían. Y eso es lo que pasa. Se confían en que el tiempo de asistencia a la iglesia le garantiza seguridad ante la tentación. Y esto no es lo que dice la palabra. Ojo, el que cree estar firme, mire que no caiga. También debe saber esto. Es un pasaje excesivamente importante. Presten atención. 2 de Timoteo capítulo 3 dice, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque, escuchen bien, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, traidores, impetuosos, el versículo 4, amadores de los deleites más que de Dios. Escuchen bien el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y escuchen bien esta frase, a estos evita, a estos que practican estas cosas, evita. Es decir, no te juntes con ellos. Cosas prácticas para ponerle freno, cosas prácticas que podemos evitar a estas personas. Hay ambientes y compañías de personas que posiblemente te hagan entrar en tentación. A estos evita. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1. Romanos 6. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo podemos ponerle freno? Escuchen bien. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Escuchen bien. La única manera, una de las maneras de ponerle freno cuando viene la tentación, para no dejarnos arrastrar por el pecado, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Resistid firmes en la fe, al cual debéis resistir firmes en la fe. Para parar, para poner freno, debemos resistir firmes, pero en nuestra fuerza, en el tiempo que llevamos, en nuestra prudencia, no. Resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Escuchen bien este versículo de la Escritura, está en Hebreos 12.
puesto los ojos en Jesús. Si ponemos los ojos en las circunstancias, caeremos. Si ponemos nuestros ojos en los demás, caeremos. Pero, dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Efesios 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Esto, lo que están haciendo el discipulado lo conocen, o lo que han hecho ya el discipulado lo conocen. Efesios 6, del 10 al 18. Dice, tomad la armadura de Dios, versículo 13 de Efesios 6. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Qué fácil es. Sencillo. Es claro. Es 2 más 2, 4. Es el ABC del Evangelio. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque escuchen bien, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Es como el agua y el aceite, no se mezclan. Manifiestas son las obras de la carne, que da en el versículo 19 de Gálatas 5 una lista enorme. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y dice el versículo 25 de Gálatas 5, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Saben por qué les he leído toda esta cantidad de pasajes de las Escrituras que ustedes ya conocen? Dice 2 de Pedro, por una razón en específico, no es porque yo me lo invente. Dice 2 de Pedro 1:8, escuchen bien. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para no estar ociosos, para no darle lugar al diablo, para no caer en las tentaciones, ¿qué debemos hacer? Ponerle freno. Y la manera de ponerle frenos es meditar en estas cosas, pensar en lo bueno, orar, poner por obra todo lo que ya sabemos. Es fácil. Dice, si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Y en el versículo 10 de 2 de Pedro 1, dice, por lo cual, hermanos, tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, si recordamos, solo recordar y poner por obra en nuestras vidas todo lo que habemos aprendido, dice la Escritura, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, y con esto termino, es una decisión. Poner freno es una decisión. Podemos poner freno o cuando vemos la tentación, vamos aflojando el freno y vamos sin medida hacia el infinito y más allá en el pecado. Colosenses 3:3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, y este es el último pasaje que comparto, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de la tierra, no en las de arriba. ¿Seguro? Poned la mira, dice el versículo 2 de Colosenses 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Saben por qué?
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. Si ponemos la mira en Dios, si ponemos nuestra vista en Dios, en las cosas de arriba, en lo espiritual, aunque venga la tentación, aunque vengan los pajaritos, no harán nido. ¿Saben qué es lo que pasa con esto? Que a veces nosotros buscamos paja antes de que vengan los pajaritos, las ponemos en la cabeza y buscamos los pajaritos y vengan, que se pongan aquí, que se posen. Esto no es de Dios. Giesi fue tentado. Vemos que Jesús también fue tentado en todo, pero no pecó. Nosotros tenemos la posibilidad también de no caer. Si hemos caído, tenemos a Cristo como abogado, que Él perdona cuando vamos arrepentidos a la presencia de Dios, perdona nuestros pecados y nos libra de la condenación eterna. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si aún insistimos en lo malo, pongámosle freno. No dejemos que nuestras vidas sean arrastradas por el pecado, por nuestra negligencia. Pongamos la mira en las cosas de arriba. Prestémosle atención a lo que Dios nos dice, es lo que el resumen. Si le prestamos atención a la palabra de Dios, podremos ponerle freno cuando venga la tentación y que no haga nido. Pero de lo contrario, seremos igual que los demás, dejándonos tentar y nos da igual las consecuencias. El pecado, Dios le toma mucha importancia porque tiene consecuencias terribles para nuestras vidas. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Sabemos lo que le pasó a Giesi, sabemos lo que le pasó a Jesús, sabemos lo que le pasó a Adán, a Acán, a David. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Cuando venga la tentación, cuando seamos tentados, cuando un hermanito, alguna hermanita nos venga con sonidos que no son angelicales y nos dicen, es que el hermanito Héctor, hace todo sin murmuraciones. Yo no acepto esto. Voy a ser tentado a murmurar de otro. Voy a ser tentado a dividir. Voy a ser tentado mañana o hoy a destruir. Voy a ser tentado a reaccionar mal ante una situación. Yo decido qué decisión voy a tomar. Si paro, si pongo el freno y hago la voluntad de Dios, o voy quitando el freno y me deslizo en bajada hacia el pecado. Tú decides. La cuestión es, ¿qué vas a decidir? Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza necesaria para a partir de hoy poner freno. Poner freno. Poner freno, aunque venga la tentación, que no haga nido en mi cabeza, sino que yo pueda hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Alguien que quiera orar.